¿De qué me vas a hablar ahora? ¿Qué tema trajiste? Bueno, se cumplen 35 años de lo que fue la aprobación de la ley de divorcio. Una ley que en aquel momento, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, como ha sucedido en muchos casos, con la adquisición de derechos que provocan una disrupción en convencionalismos, generó mucha polémica, ¿no? Cuando comenzó aquel debate, la Iglesia Católica fundamentalmente fue una férrea opositora a que esto se concretara y hubo una discusión desde lo normativo, legal, que se fue saldando, sobre todo con un convencimiento político, lo tuvo en aquel momento el expresidente Alfonsín, de consolidar lo que en la práctica venía desarrollándose. Siempre es así, ¿no? La sociedad adelanta sus cambios, luego hay una reacción política y finalmente un cambio normativo. Lo hemos visto en muchos otros derechos que se han adquirido en los últimos años. Pero vamos a ver en detalle qué fue lo que pasó hace 35 años. El 8 de junio de 1987, la legislación de la Argentina dio un paso trascendental al sancionar una ley que permitía la disolución del matrimonio. En la Argentina del 1800 regía lo que se denominaba el derecho canónico. Y hasta 1884, miren ustedes, cuando se creó el primer registro civil, todas las estadísticas de nacimientos, matrimonios y defunciones eran administradas por la Iglesia Católica. No las tenía el Estado, no era una potestad del Estado. Durante casi un siglo, miremos, ¿no? 1800. Fíjense el enorme poder que tenía la Iglesia Católica en los ámbitos sociales, ¿no? En 1888, la sanción de la ley 2393 del matrimonio civil dio un nuevo paso a favor del Estado, en esa disputa entre el poder político, pero además económico frente a la Iglesia, ¿no? Porque le saca el control del empadronamiento de nacimientos, de uniones y de muertes y pasan a tener lo que debería ser siempre, ¿no? Un rol del Estado. En 1954 se promulga la ley del régimen legal de familia y minoridad, que en su artículo 31 introdujo la figura de divorcio vincular para aquellos casos que hubieran tenido la separación de cuerpos con al menos de un año de antelación. Es decir, te separabas, durante un año ya no vivías junto a tu esposo o a tu esposa, entonces, listo, podías divorciar. Tenía que pasar un año, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, vino un gobierno de facto. En muchos casos, en la Argentina, los gobiernos de facto estuvieron muy vinculados a la Iglesia. Y en 1956 se produce la derogación, precisamente, de esa ley, por lo cual volvíamos al sistema tradicional. Así es. Vamos a ver más detalles. Tras una enorme campaña en contra por parte de la Iglesia y sectores conservadores del poder, el 8 de junio de 1987, el Congreso Nacional, con un fuerte respaldo del expresidente Raúl Alfonsín, sancionó la ley 23.515, popularmente conocida como la ley del divorcio vincular. Miren ustedes, ¿no? 1987. Hace 35 años, el avance en la legislación argentina dio amparo a unos millones de personas, lo que se vio reflejado casi inmediatamente en las inscripciones de divorcio que registró el registro civil. No porque de golpe todo el mundo saliera a divorciarse, sino porque ya se habían concretado las separaciones, ya eran parejas que no convivían, incluso desde hace muchos años, y lo que hicieron fue, exactamente, formalizar esa situación. No es que la ley promovió los divorcios, lo que hizo la ley fue formalizar un hecho que en la sociedad ya existía y que necesitaba un cambio normativo. Vamos a ver la próxima placa. En 2014, una nueva reforma del Código Civil y Comercial de la Nación estableció la posibilidad del pedido de divorcio de manera unilateral, porque antes, muy importante, porque antes necesitaba que las dos partes estuvieran de acuerdo con el divorcio, no era todo un lío administrativo, judicial. Era el mejor momento para ponerse de acuerdo. No era el mejor momento para ponerse de acuerdo. En este caso, con que una persona decidiera divorciarse ya era motivo suficiente, o naturalmente debía ser. Una de las dos personas presentaba una demanda de divorcio y tampoco era necesario explicar por qué o buscar un culpable, que era lo que sucedía antes. Se decía, bueno, porque hubo una infidelidad, no, porque hubo una disputa de dinero, no, porque tiene un hijo extramatrimonial, no, porque acá no había que buscar ningún otro elemento más que el hecho de decir, bueno, yo no quiero compartir más en mi vida con esta persona. Bueno, lo que hoy
parece natural, parece una cuestión con la que convivimos. Esa medida del 2014 Sí. sí hizo que hubiese mucho más divorcios. Bueno, Me parece. habría que verlo ya en datos estadísticos. Me metiste en un brete porque no tengo los datos, ¿no? Si vos, Meche, estás convencida de que eso es así, te doy el ok. Sí, Pero vamos a tratar de conseguir Dale. esos datos. Pero sí es evidente, digamos, cuántos matrimonios o parejas que convivían solo por una cuestión de estatus, Sí. por las enormes dificultades normativas que Una existían. locura. Aquí simplemente una persona dice, yo no quiero convivir más con esta persona, por la razón que fuere, y podía tomar esta determinación. Ahora, esto que hemos explicado en 5 minutos, habla de una historia de 2 siglos, ¿no? Empezamos a hablar en el 1800, cuando todo estaba en manos de la Iglesia, finales del siglo XIX, cuando Sí. recién el Estado toma potestad de a través de la creación de los primeros registros civiles, y como recién en 1987, hace 35 años, finalmente se da la posibilidad de el divorcio, la adquisición de derechos pese a todos los inconvenientes de sectores conservadores que se opusieron durante tanto tiempo. Averiguame ese dato que te di, por favor. Yo me voy y me dan trabajo, dale, lo averiguamos.